Se capturó a Agag, rey de Amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Verso 9, Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. Y mira lo que el escritor sagrado dice: de hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Y cuando usted va leyendo la narrativa de la historia, dice la palabra que después de que Saúl, el rey, permitió esto, después de haber escuchado la palabra de Dios a través de Samuel, llega Samuel y se acerca a él y lo saluda muy campante y le dice: Samuel, Dios te bendiga, qué gusto, qué ganas tenía de verte. Hice todo lo que Dios me pidió. Usted lo puede leer en la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 15, así le dice: el mandato que me diste, que Dios me dio a través de ti, lo hice todo así tal cual como Dios me pidió. Mire lo que dice el capítulo 15, el verso 14. Entonces, dice Samuel: ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es decir, las evidencias estaban allí de que no había obedecido y de que no había hecho lo que Dios le había pedido. Había desobedecido a Dios, había hecho lo que a él le parecía mejor y se había dejado guiar por lo que sus guerreros y por lo que parte de su ejército le había pedido. Ahora, cuando nosotros vemos esta parte, entendemos que Saúl, el rey de la nación, tiene una falta de conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Una falta de conciencia, es decir, no sabe verdaderamente quién es él. Hay algo en sí que no le ha hecho entender quién es Saúl. Y tan es así en su falta de conciencia que Samuel le dice en el verso 17, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 17, Samuel le dice: aunque te tengas en poca estima, aunque no te des cuenta de quién eres, aunque tú te rebajes, aunque tú te limites, aunque tú te tengas en poca estima. Y le pregunta: ¿acaso no eres líder de las tribus de Israel? Y para responder a la pregunta, Samuel le dice a Saúl: el Señor, Dios Todopoderoso, te ungió como rey de Israel. Saúl tiene una falta de conciencia. Falta de conciencia es no saber quién es él. Y la situación le hace ver que Saúl no sabe quién es él. Ahora, le digo esto porque esto lleva a Saúl a realizar una actividad religiosa de manera automática. La Biblia me enseña que él ofreció sacrificios, que él hizo holocaustos cuando era una actividad que no le correspondía a él. Él era rey, pero no era sacerdote. Es decir, él estaba encargado de lo político y lo militar, pero no estaba encargado de lo religioso y de lo espiritual. Pero en su falta de conciencia, Saúl tiene una actividad religiosa y lo hace de manera automática. Lo hace por inercia, lo hace sin darse cuenta. Y los sacrificios que Saúl ofrece, pudiéramos entenderlos ahora y verlos de manera práctica para nuestra vida, como en nuestro cristianismo pudiera ser el orar, el leer la Biblia, el congregarnos, porque lo tenemos como sacrificios y muchas veces los hacemos de manera automática. Es martes, ya es hora de irnos a la iglesia, vámonos. Es un nuevo día, bueno, vamos a orar. Dios, bendice mi día y pongo mi vida en tus manos. Es un nuevo día, bueno, voy a leer la Biblia y tenemos sacrificios. Y no me malentiendan, no está mal, es lo mejor que podemos hacer: orar, leer la Biblia, congregarnos, porque hay mérito en ello y sobre todo hay una instrucción bíblica para cada una de estas actitudes o actividades espirituales. El problema en la falta de conciencia es que muchas veces el no saber y el no entender y el no conocer nos lleva a realizar actividades religiosas de manera automática, aunque no estemos haciendo lo que Dios nos está pidiendo o aunque no estemos obedeciendo lo que Dios nos está demandando. Saúl hace sacrificios, pero no obedece y no escucha a Dios. Saúl pretende ser exteriormente para los demás alguien que no es en su interior, porque escucha la palabra de Dios a través del profeta y Dios le dice: destruye a Amalek y todo lo que tiene, no quiero que quede nada. Y cuando está en el momento, cuando está en la situación, cuando la circunstancia lo alcanza, se da cuenta de que sus guerreros, que son los que han arriesgado la vida, que son los que han batallado, que son los que han peleado, lo presionan de alguna manera y le dice: oye, ¿sabes qué? Es que estos animalitos se ven muy bien, es que este ganado nos va a funcionar muy bien.
Entonces, aunque él interiormente había recibido una instrucción para no quedar mal exteriormente con los que eran sus guerreros y sus soldados, él les dice, bueno, está bien, quédenselo. Y cuando Samuel lo confronta, la respuesta de Saúl es que lo apartamos para dedicárselo a Jehová tu Dios. Es que lo tenemos para entregárselo a Dios. Pero lo que estamos viendo es que Saúl pretende ser alguien que no es. Y podemos decirlo de la siguiente manera: pretende ser exteriormente para los demás alguien que no es interiormente. Y en la falta de conciencia podemos traducir la falta de conciencia a un falso yo. Y aquí es donde se pone interesante la enseñanza, porque todos caemos en este tipo de un falso yo. Todos en nuestra vida y en nuestro cristianismo tenemos actitudes que dejan en evidencia que muchas veces nos comportamos como un falso yo. No sé si le ha tocado hacer algunas llamadas telefónicas para algún servicio, y últimamente una de las costumbres que tienen cuando uno termina la llamada telefónica, le dicen, no me cuelgue porque le van a hacer una consulta. ¿Cuánto les ha tocado una llamada de estas? Dice, no me cuelguen, le van a hacer una pequeña consulta. Y luego sale una grabación que le dice, evaluando del 1 al 10, ¿qué calificación le pones? Entendiendo que el 1 es lo más bajo y 10 es lo más alto. Bueno, me gustaría hacer algo práctico para usted y para mí en esta tarde a manera de encuesta. Considerando el 1 como la opción más baja y considerando el 5 como la opción más alta, quiero que usted se identifique con los siguientes argumentos que voy a mencionar en relación a los síntomas de un falso yo. Porque probablemente hay personas que se están sintiendo ofendidas y dicen, no, yo no soy falso, yo así como soy en la casa, soy en la iglesia, y probablemente si usted lo exteriorizara, sus hijos podrían decir, híjola, no sé papá, no sé mamá, como eres en la iglesia, no eres en la casa. O como eres en la casa, no eres en el trabajo. En alguna ocasión pasó una situación chistosa en la familia y empiezan a hablar de una persona y luego sorprendida un familiar dice, ¿estaremos hablando de la misma persona? Porque dice, oye, me estás hablando de alguien que no es así en la casa. Y quiero que nos identifiquemos del 1 al 5 como 1 la opción más baja y el 5 la opción más alta a través de estos síntomas. Número 1, me comparo mucho con otras personas. Si usted se compara mucho, usted se pone un 5. Si usted dice, no, yo no me comparo, a mí me gusta como soy y más bien se comparan conmigo, bueno, pues póngase un 1. Número 2, digo sí cuando quisiera decir no. Digo sí cuando quisiera decir no. Y seamos bien honestos, yo aquí me pongo un 5 porque muchas veces, por la presión, por no quedar mal con las personas, por no generar un conflicto, uno dice, sí, aunque por dentro dice, ay, otra vez me están pidiendo esto, otra vez quieren que haga, otra vez quieren. Y muchas veces decimos sí cuando quisiéramos decir no. Y lo que resalta es un falso yo. Alguien para aparentar exteriormente que no se es interiormente. Número 3, prefiero no hablar para evitar la desaprobación de los demás. Hay un grupo de personas, yo me prefiero quedar callado porque no quiero que digan, ay, este no sabe nada, o ay, este no sabe ni lo que está diciendo. Y prefieren quedarse callado. Usted se pone del 1 al 5 la calificación que usted considere. Número 4, las personas que me conocen me describen como defensivo y fácil de ofender. Siempre estoy reaccionando a la defensiva. ¿Por qué? ¿Y por qué tú no? ¿O por qué me dices a mí si tú te equivocaste primero? Y que sea fácil de ofender. Número 5, me cuesta reírme de mis defectos y de mis fracasos. Hay personas que la han regado, que se han equivocado y uno los ve y se ríen de situaciones que les ha pasado. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta y nos hiere y nos lastima, y cuando alguien nos menciona, preferimos hacernos a un lado o quedarnos callados o sufrir eso en nuestro interior. Número 6, evito parecer débil en situaciones sociales. Número 7, no siempre soy la persona que parezco ser. Número 8, me cuesta arriesgarme porque podría fallar y quedar en ridículo. Y para no quedar evidenciado, prefiero no arriesgarme. Prefiero hacer lo mismo.
Prefiero mantenerme, prefiero no hacer algo más o no hacer algo diferente para no quedar en ridículo. Número 9, mi sentido de valor depende de lo que tengo, de mis posesiones, de lo que he logrado adquirir. Y entonces si tengo tal cosa, si tengo tal casa, si tengo tal carro, si tengo tal ropa, si tengo tal cosa, eso me va a definir y me va a poner el valor. O tal vez mi valor depende de lo que hago, de los logros que tengo, que he logrado hacer más que las demás personas, que la mayoría son licenciados, pero yo soy un doctor, que la mayoría tienen algún título, pero yo tengo más títulos. Y entonces mi valor está en lo que hago, o mi valor está en lo que piensan de mí, en la popularidad que tengo, en lo popular que puedo ser o en lo reconocible que puedo ser. Y número 10, me comporto diferente cuando estoy en situaciones diferentes y me comporto diferente cuando estoy con personas diferentes. En una escala del 1 al 5, nos ubicamos en medio de algunas de estas o de todas estas y nos damos cuenta cómo muchas veces en nuestra vida, en nuestro cristianismo, dejamos ver más un falso yo que un verdadero yo. Y evidenciamos o exponemos sin darnos cuenta un falso yo en lugar de presentar quiénes somos. Mire, Saúl no solo carecía de una conciencia con respecto a lo que estaba sucediendo en su interior. Es decir, no solamente tenía el problema con saber quién era. El asunto es que tampoco cultivaba una vida contemplativa con Dios. Y si me permite decirlo así, el problema de Saúl es que su hacer para Dios no brotaba de su estar con Dios. Y al momento de hacer las cosas, como él no tenía tiempo con Dios o como él no pasaba tiempo con Dios, hacía las cosas de manera automática. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas de manera automática en nuestra vida cristiana. Y decimos sí cuando quisiéramos decir no. Y nos comportamos de una manera aquí y de una manera allá. Y vamos evidenciando un falso yo, porque nuestro hacer para Dios no tiene nada que ver con nuestro estar con Dios. Y el asunto de una espiritualidad emocionalmente sana es que lleguemos a que mi hacer por Dios pueda brotar de mi estar con Dios. Esa era la falta de conciencia que Saúl tenía. Saúl era rey. Él tenía la autoridad por el ejército que estaba gobernando. Es decir, si el ejército le decía, oye, ¿sabes qué? Es que estas vaquitas nos van a servir. Saúl tenía toda la capacidad y toda la autoridad para decirles, no, porque a mí Dios me dijo que acabáramos con todo. Y eso entra en todo. Pero para quedar bien con las personas dice, ándele pues, vamos a dejar pasar estas ovejas. Oye, pero es que también son estos borregos. Bueno, también los borregos. Oye, pero es que mira, estas vacas se ven muy bien y hasta nos pueden servir para sacrificio. Pues ándele también las vacas. Y presenta a él sacrificios y presenta holocaustos, haciendo actividades religiosas de manera automática, sin darse cuenta que no estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo. Que nuestro hacer para Dios, hermanos, brote de nuestro estar con Dios. Avanzamos. En medio de una espiritualidad emocionalmente sana, hablamos de una espiritualidad contemplativa. Y vuelvo a mencionarlo, tenemos que tener mucho cuidado en relación a la espiritualidad contemplativa, porque nos habla de aprender a meditar en la palabra de Dios, en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos enseña, pero de ninguna manera es poner nuestra mente en blanco. Sanar nuestra mente y sanar nuestras emociones en una espiritualidad contemplativa no es vaciar nuestra mente, al contrario, es llenar nuestra mente de la palabra de Dios, para que Dios obre, para que su espíritu obre, para que reconozcamos y entendamos quiénes somos y desde lo más profundo, de las heridas más profundas de nuestra vida, Dios pueda traer sanidad para así poder avanzar espiritualmente y avanzar emocionalmente. Entonces hablamos de una espiritualidad contemplativa. Y el problema de la espiritualidad contemplativa, porque la palabra es interesante, aprender a contemplar, aprender a tomarse el tiempo para meditar, aprender a tomarse el tiempo para estar con Dios, para escuchar a Dios, para conocer a Dios.
¿Y sabe cuál es el problema de la espiritualidad contemplativa? Que queremos vivir la vida con Dios al ritmo que el mundo vive. Y entre más modernos somos, menos tiempo tenemos, aparentemente. El otro día estaba en el Oxxo, iba a comprarme a mediodía el gansito y la Coca Light para no engordar. Y me llamó mucho la atención porque se adelantó un señor y quería ponerle una recarga a su celular. Entonces traía el señor, se veía que venía, que era una persona de rancho, y venía y le da la servilleta a la señorita que está en la caja y le dice: póngamele el saldo a este número, como que ya había ido antes y no había podido, no había funcionado. Y le da un billete de 500 y le dice: otro, le dice la señorita, uno de metiche, ¿verdad? Viendo ahí todo el asunto. Y le dice otro y le dice: no, pues es que uno viene a Chihuahua y nada más viene a gastar. Y le pregunta a la señorita: pues ¿de dónde es usted? Y él contesta: del rancho. Pero allá en el rancho no ocupo andar gastando, allá en el rancho tengo mi vida más tranquila, allá en el rancho tengo lo que necesito, tengo mi tiempo y no tengo que andar gastando. Y me llamó mucho la atención porque nosotros estamos en la vida más modernos y en medio de las actividades y en medio de la vida tenemos tiempo y lo gastamos en lo que sea. Y no me dejarán mentir, usted tiene un billete de 500, si se le ocurre cambiarlo o comprar algo en el Oxxo, ese billete de 500 no le aguanta el día. Porque ya cambiándolo, y que ahora que esto y que ahora que aquello, y si estuviera en otro lugar tal vez no lo gastaría. El asunto es que nosotros queremos vivir la vida contemplativa o la espiritualidad contemplativa al ritmo que el mundo está viviendo y que el mundo nos está enseñando. Entonces el mundo está diciendo: apúrate, gasta, haz lo que tienes que hacer rápido. Y nosotros vamos en el carril y vamos en el camino de la vida, y Dios dice: date el tiempo de estar conmigo. Date el tiempo para que tu hacer para Dios brote de tu estar con Dios. Y queremos vivir en las carreras y queremos gastar y queremos adelantarnos y queremos estar haciendo las cosas. Y el asunto de esto nos lleva a realizarnos la cuestión y la pregunta: ¿qué es lo que nos impide vivir una vida más lenta para poder estar con Dios? Y quiero que usted lo responda de manera personal. ¿Qué le está impidiendo a usted, en medio de su vida, en medio de su tiempo, vivir una vida más lenta para poder estar con Dios? Porque pueden surgir respuestas inmediatas. El trabajo. Es que el trabajo no me deja. Es que las actividades que tengo en el día son muchísimas y no me alcanza el día para hacer las cosas. Entonces tengo que apurarme, tengo que avanzar. ¿Qué es aquello que le está impidiendo vivir una vida más lenta para poder estar con Dios? Ahora, usted y yo debemos aprender a vivir en la contemplación que Dios espera, porque esa es la espiritualidad contemplativa. Aprender a vivir en una relación con Dios como Dios lo espera. Y esto lo vamos a hacer evitando las actitudes de una espiritualidad emocionalmente enferma, que fueron las que vimos la semana pasada y las que le mencioné ahorita. Vamos a tener un tiempo, vamos a buscar la contemplación con Dios, evitando todas las actitudes de una espiritualidad emocionalmente enferma. Y sobre todo, hermanos, prestando atención a nuestras emociones, tomando el tiempo necesario en Dios para sanar y crecer en nuestras emociones. Muchos de los estudios dicen que los problemas que vamos a enfrentar, que nuestros hijos van a enfrentar, que las generaciones que vienen van a enfrentar, van a ser problemas mentales, van a ser problemas emocionales. Es más, es tan así que inclusive las películas ya están arrojando por ahí. Probablemente algunos pudieron ver una película que se llamó, creo, Intensamente, y acaba de salir la parte número 2 de Intensamente, y habla justamente de las emociones, en una niña, en un adolescente, y lo importante que son las emociones. Y si no se atienden las emociones, y si no se arreglan las emociones, y si no se sanan las emociones, vamos a tener una espiritualidad que no ha madurado. Y si no madura nuestra espiritualidad, no vamos a crecer como cristianos y no vamos a poder disfrutar la vida en plenitud que Dios nos ha descrito en su palabra. Y miren, cuando llegamos a este asunto, podemos caer en el error de ponernos muy bíblicos, porque le decía en la clase pasada, somos emocionalmente místicos. Queremos espiritualizar lo que es emocional. Y en medio de esto podemos caer en el error de ir a la palabra
Contextos que los sacamos de su contexto y los convertimos en un pretexto para no atender nuestras emociones. ¿Qué dice Filipenses el capítulo 2, el verso 3? Voy a leerle la Nueva Traducción Viviente. No va a aparecer en la pantalla, esto nada más lo voy a leer para que usted lo oiga. Filipenses capítulo 2, verso 3, Pablo les dice: no sean egoístas. Y en la Biblia puede encontrar usted más de 70 pasajes que hablan en contra del egoísmo. Y podemos ponernos espiritualmente místicos y decir, la palabra de Dios dice que no seamos egoístas. Y mire a lo que lo quiero llevar: no traten de impresionar a nadie, dice Pablo, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Entonces surge esta cuestión y este problema. Una espiritualidad contemplativa me lleva a entender quién soy, para darme el tiempo de conocer a Dios sabiendo quién soy. Saúl tenía una falta de conciencia y no sabía quién era. Y al no saber quién es, esto lo lleva a tener actividades espirituales de manera automática, pero que no es lo que Dios le está pidiendo. Al no saber quiénes somos nosotros, podemos caer en el error de Saúl, de estar haciendo actividades, sacrificios, de manera automática, sin estar obedeciendo y sin estar siguiendo la instrucción que Dios nos pide. Y entonces la palabra de Dios nos lleva a que usted y yo atendamos lo que hay en nosotros, para saber quiénes somos nosotros. Que resolvamos, o que con la ayuda de Dios aprendamos a resolver los problemas emocionales que hay en nosotros. Pero podemos ser espiritualmente místicos y decir, el asunto es que no puedo ser egoísta, porque la Biblia me dice que no trate de impresionar y que sea humilde y que considere a los demás mejores que yo. Pero el verso 4 de Filipenses dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. Es decir, debemos aprender a ocuparnos de nuestros intereses, y las emociones es un interés que nos corresponde a nosotros y nada más a nosotros. Ahora, no estoy diciendo que solo nos ocupemos, porque la Biblia es clara y dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Espiritualmente místicos, podemos ir a la palabra y decir, es que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en su primer carta, en el capítulo 10, el verso 24, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Entonces, ¿cómo voy a atender mis emociones? ¿Cómo voy a atender mi falta de conciencia si la palabra me dice que me ocupe de los demás? Que no esté al pendiente de mí, que debo de estar al pendiente de los demás. Pero cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, está hablando sobre la idolatría. Está hablando que las personas querían hacer lo que querían para su propio beneficio. Y a Pablo lo que está hablando es decir, de no caer en un libertinaje que lleve a deshonrar a Dios. No que no atiendan sus emociones, sino que en ese libertinaje no los lleve a deshonrar a Dios. Porque justamente, hermanos, el tener una espiritualidad emocionalmente sana nos va a llevar a conocer a Dios de una manera más profunda, como Él quiere ser conocido. Ahora, espiritualizamos lo que la Biblia dice y espiritualizamos nuestras emociones. Y Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu. Las emociones no, si tú tienes tristeza, ora. Si tú tienes miedo, ora. Si tú estás reaccionando así, ora. Pero la Biblia nos enseña que debemos atender lo que hay en nosotros. Y tan es así que nos lleva a entender que el cuidado de uno mismo jamás será un acto egoísta. El cuidar de nuestras emociones, el cuidar de nuestra persona, escúchelo bien, es simplemente la correcta administración del don que tengo. Y el don que me refiero es la vida, porque es el regalo que Dios me dio para poder ofrecerme a otros y por el propósito que fui puesto aquí en la tierra. Es decir, Dios me da el regalo de la vida. Que usted esté aquí es un regalo de Dios. Pero Dios le permite la vida para que usted pueda ser de bendición a alguien más y que las personas puedan ver a Dios en usted y a través de usted. Pero si sus emociones no están arregladas, si sus emociones no están alineadas espiritualmente, entonces las personas van a ver todo en usted menos a Dios.
y van a ver que usted despotrica, y van a ver que usted reacciona, y van a ver que usted dice, y la frase más común que se utiliza en medio de la espiritualidad emocionalmente enferma es: ¿y eso que es cristiano? ¿Por qué? Porque dice ser una cosa pero hace otra. Hay un falso yo, no hay una espiritualidad contemplativa. Pero el cuidado de uno mismo, el prestar atención a nuestra vida, a nuestras emociones, a quiénes somos, no es un acto egoísta. No caben los versículos bíblicos en entender que tenemos que tener cuidado en nosotros, porque esto es la correcta administración de la vida que Dios nos ha dado. Cuando vamos a la palabra, en medio del ministerio de Jesús, en una de las situaciones en las que se encuentra Jesús, es cuestionado por uno de los maestros de la ley religiosa. Personas que sabían todo lo que la ley decía, todo lo que estaba en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros conocemos, en el Pentateuco. Ellos se sabían de memoria la palabra, ellos estudiaban, ellos meditaban en la palabra, ellos seguían al pie de la letra los mandamientos. Así que en una de las ocasiones Jesús es cuestionado por uno de estos maestros de la ley, y este maestro de la ley le pregunta a Jesús: de todos los mandamientos. Ahora, quiero abrir un paréntesis en esta parte porque es importante. Cuando nosotros hablamos de los mandamientos, lo primero que se nos viene a la mente es los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para su pueblo. Pero cuando el maestro de la ley está hablando con Jesús, no está hablando de 10 mandamientos. Ellos lo conocen como el mitzvot. Y esto, para los judíos, son 613 mandamientos entre prohibiciones y demandas que se encuentran en los 5 libros, en los 5 primeros libros de la palabra. Entonces, ahí están 613 mandamientos, prohibiciones y demandas. Este maestro de la ley se sabía los 613 mandamientos, trataba de cumplirlos o por lo menos imponerlos a todos los judíos. Y cuando confronta a Jesús con el fin de tentarle y con el fin de evidenciarlo o de ridiculizarlo, delante de sus discípulos y de los que le oían, le pregunta a Jesús: de todos los mandamientos, maestro, de los 613 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le responde, Marcos capítulo 12, verso 29 al 31. El mandamiento más importante es, y le dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y empieza el mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si pudiéramos abrir un paréntesis allí, si nuestro corazón está dañado, vamos a tener afectos dañados. Si nuestra alma está dañada, vamos a tener actitudes dañadas. Si nuestra mente está dañada, vamos a tener pensamientos dañados. Y por ende nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra capacidad va a estar dañada. Pero fíjese lo que dice el verso 31. El segundo mandamiento es igualmente importante. Está a la par. Porque el mandamiento se conjuga o es uno solo. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es igual importante. Ama a tu prójimo. ¿Y cómo dice la palabra? ¿Cómo dice, iglesia? Como a ti mismo. No veo el egoísmo en las palabras de Jesús. Veo la enseñanza y la instrucción. Porque hemos aprendido muy bien que la Biblia dice que amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, que a nuestro prójimo lo tenemos que amar. Pero se nos olvida la frase de Jesús que dice, como a ti mismo. Y hago énfasis en como a ti mismo, porque no hay forma de amar correctamente a mi prójimo si no me aprendo a amar a mí. Y ponga mucha atención en esto, porque no quiero caer en una especie de autoamor y de elevarme por encima de lo que es Dios. No, estas son las palabras de Jesús. Primero ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero de igual manera, ama a las personas que están cerca de ti, pero al mismo tiempo, ámate a ti. Reconoce quién eres, sana lo que tiene que sanar, porque si no, entonces vas a tener una relación complicada contigo.
Vas a tener una falta de conciencia en ti, el no saber realmente quién eres y lo que estás haciendo. Eso te va a llevar a tener una relación muy complicada con tu Creador. Y como consecuencia, una relación tóxica con las personas que te rodean. Porque si no entiendes quién eres y si no sabes quién eres, entonces difícilmente vas a poder tener una relación buena con Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Y aunque entendemos que las cosas viejas pasaron, hay situaciones que tenemos que aprender a resolver en cuanto a nuestras emociones. La conciencia de quién soy en Dios. Y para eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a saber quiénes somos para poder disfrutar mejor quién es Él. Y no es llevarlo a una especie de confusión y decir, ay, pues es que yo ya no sé quién soy. No. Es entender que tal vez nuestra falta de conciencia está revelando que muchas veces exponemos más un falso yo. Y Dios quiere que seamos como Él, pero que cuando somos como Él, así seamos con las personas que están frente a nosotros, a un lado de nosotros. Dice Dante Gebel en una de sus predicaciones que seamos cristianos de una pieza, no de una forma aquí y de otra forma allá, no con actitudes diferentes aquí y con cuestiones diferentes allá. Que no tengamos falta de conciencia y que podamos decir, yo sé quién soy yo. Yo soy hijo de Dios. Él me rescató, Él me perdonó, Él me transformó. Y quiero dejar en evidencia no solamente para las personas que me conocen, sino los que no me conocen, que sepan quién soy yo. Pero para saber y para entender quién soy yo, tengo que ir y tengo que descubrir una espiritualidad contemplativa que me lleve a una espiritualidad emocionalmente sana. Quiero invitar a Dani si puede venir a este lugar. Y quiero invitarlo a usted que ahí en su lugar cierre sus ojos y que podamos decirle a Dios, Señor, ayúdame a saber quién soy en ti, que mi valor no viene de las posesiones, de los logros o de la popularidad, que mi valor viene y se encuentra en ti, en el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Que probablemente hay situaciones que no he resuelto en mi vida, conflictos que he evitado y que lo único que hacen es alejarme de una espiritualidad contemplativa que estás esperando en mí. Ayúdame a tener una conciencia real de quién soy. Permíteme, dirígeme y ayúdame para no caer en el error que Saúl cometió, en esta falta de conciencia de estar haciendo actividades espirituales cristianas de manera automática, sin darme cuenta que lo mejor que puedo hacer es obedecerte a ti cuando me doy el tiempo de escucharte a ti, cuando me doy el tiempo de atender lo que quieres hablar para mí. Quiero amarte a ti, quiero amar a mi prójimo.